está pasando en Ecuador? Es algo que no puede pasar así por así. Y como periodistas en este país tenemos que pronunciarnos. Con el dolor del alma tengo que decirlo, le duela a quien le duela. El gobierno nacional ha sido ineficiente. No ha tenido la capacidad para poder responder al sinnúmero de dificultades que en el ámbito de seguridad se han presentado. Contamos, entre comillas, con una inteligencia que de inteligencia no tiene nada, porque la inteligencia en un país lo que hace es alertar sobre los posibles hechos que se podrían presentar. ¿Saben ustedes que alrededor de 11 alcaldes del país tendrían también amenazas de muerte en Ecuador? La pregunta del millón es, ¿qué acciones se han cumplido? He visto algunos alcaldes por ahí con un policía que los acompaña, pero ¿qué seguridad tienen en realidad? Ellos siendo autoridades. Mis queridos amigos, y la pregunta del millón es, ¿y el ciudadano común y corriente? Es tan fácil leer los periódicos y ya saldrá por ahí alguno y dirá, ese periodista de la Mega es escandaloso, es conflictivo, es problemático, anda preocupado. Claro que ando preocupado, pues. Porque uno también tiene hijos, familia, y lo que se vive en este país es deplorable. Mire, solamente para traerles algunas cifras que es importante que lo analicemos. Ahora en el país son alrededor de 1.356 muertes violentas solo en este año. El promedio diario es 17.4 casos. Si esta media se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes y una tasa de 34 casos por cada 100 habitantes, por cada 100,000 habitantes. Lo cierto es que es un fenómeno que realmente obliga a pensar sobremanera. Les digo con sinceridad, Ecuador rompe un récord negativo en materia de seguridad. Y es que otra vez los registros del Ministerio del Interior y de la Policía evidencian que a días prácticamente, diríamos, de concluir este mediado de año, las cifras van en incremento. Y en realidad, mis queridos amigos, en el 2022 Ecuador ya vivió el peor año de su historia en materia de seguridad. En los 365 días de ese año hubo 4.603 homicidios. Eso significó un promedio diario de 10.4 casos y una tasa de 25 por cada 100,000 habitantes. Ahora, con alrededor de 1.356 muertes violentas, el promedio diario es 17.4. Si esta media se mantiene, como les digo, se podría cerrar este año con un promedio de 6.300 crímenes y una tasa de 34 casos por cada 100,000 habitantes. En realidad, es preocupante esta escalada de violencia en el país y la imposibilidad de respuesta desde el propio gobierno nacional. Es que han sido ineficientes, han sido incapaces de poder frenar la delincuencia. Si ni el control en las cárceles han podido tomar. Y ustedes verán lo que pasa el día de hoy. El propio SNAI, que ha cumplido una función endeble y que es digna de cuestionar el día de hoy. ¿Cómo puede ser posible que tras los operativos se encuentren refrigeradoras, gallos, chanchos? Realmente es sorprendente. Lo cierto es que solamente si nos ponemos a analizar un poquito, ¿saben ustedes dónde ocurren más muertes violentas? Por ejemplo, en 15 distritos que son los más violentos en Guayaquil, y tomando cifras publicadas por Primicias, estos son los sectores de Prosperina, sur de Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Machala, Pascuales, Manta, Portete, en Florida, Puerto Viejo, Milagro, Salinas, Durán y Balsar.
En estos 15 distritos se genera el gran porcentaje de las muertes violentas. A veces varía entre 80% y 87% de las muertes. Es decir, la violencia sigue localizada en estas 5 provincias, pero no en todo el territorio. Lo cierto es que pese a que ha habido incluso una alerta de seguridad a nivel internacional, ya el país pinta como uno de los países que indudablemente tiene un alto grado de peligrosidad. Ahora, realmente, ¿cómo marcha el tema de equipamiento para la Policía Nacional? El plan de contrataciones. Según Zapata, en declaraciones dadas, oiramen, en marzo, no ahora, ¿no? Dice que tienen algunas buenas noticias, sobre todo en infraestructura. Son 100 UPC, unidades de policía comunitarias, y 6 VC, unidades de vigilancia comunitaria, que se irían a construir. O sea, lo que pasa es lo siguiente, mis queridos amigos, y quiero ser muy franco con esto. Todo es, he dado la disposición, hemos establecido ya las políticas a seguir, hemos analizado y estamos planificando. Pero no, mis queridos amigos, la situación es hoy, ahora. ¿Cómo corregir? ¿Cómo frenar? Ayer nomás publicaba: siguen los intentos de robo en Santo Domingo. Y por ahí alguien escuchaba a cierta autoridad decir que han bajado el índice de niveles en esta provincia. Falso. Continúan los robos, continúa el robo de vehículos, continúan los secuestros, incluso en Santo Domingo. Y hay provincias donde se ha desatado con mayor volumen: Esmeraldas, Guayas, Manabí. Hoy lo que estamos viviendo. Ayer miraba realmente con tristeza y con mucho dolor las expresiones de la esposa del alcalde de Manta, quien realmente hablaba con verdadera rabia, digo yo, con mucho dolor por los hechos que ocurrieron en medio del sepelio que se dio precisamente el día de ayer. Rosita es el nombre. Voy a traerles a colación porque bien vale la pena escuchar lo que decía esta mujer, quien sentía prácticamente en sus venas el dolor de ver la partida de su ser amado, el padre de sus hijos, el alcalde de Manta. Y creen muchos políticos que con enviar un acuerdo de condolencia es suficiente. Óigame bien, hasta el ministro decía ante el sensible fallecimiento, sensible, trágico, señor, si lo mataron, le dispararon. Eso no es sensible. Sensible es cuando una persona fallece en el dolor en su casa con una enfermedad, pues sensible. Trágico fallecimiento. Eso es lo que ha pasado. Vamos a escuchar a Rosita Saldarriaga que decía: gracias por estar aquí, por no dejarlo solo ni un solo momento. Hoy me arrancaron el alma sin piedad. Hoy dejaron a 2 niños sin el calor de su papá. Hoy nos arrebataron todo. Hoy le arrebataron el sueño a una familia, a toda una ciudad. Hoy nos quitaron a esa parte importante de la familia que somos aquí en Manta. Pero verlos a cada uno de ustedes, sentir el calor de su pueblo, de su gente, le da refugio a mi corazón. Y es que el legado nació con él y se vuelve infinito con él. Hoy debemos estar más convencidos que desde el primer momento ese hombre entregó su vida por Manta. Que Dios perdone a los criminales, pero la justicia le exige una madre, una esposa, unos hijos, todo un pueblo que necesita justicia, que siente rabia que le quitaron a su líder, que siente rabia que nos quitaron al que estaba transformando esta ciudad. Nos lo quitaron sin piedad
y la justicia no debe tener piedad tampoco. En nosotros, mi amor, bebito de mi corazón, aquí estoy para ti y para levantarme más fuerte, más valiente y más capaz, para que tu legado siga infinitamente como el amor que le tenías a esta ciudad. Te amo y nos vemos muy prontito. Te amo, bebé. Así cerraba su intervención Rosita Saldarriaga. Realmente es trágico lo que vive el país. Un hombre a quien lo quería su pueblo, Manta. Pero más allá de ello, esto es uno de los hechos que se visualizan de forma viral, porque era un alcalde, y un alcalde que estaba trabajando, que habrá tenido sus opositores, y ya salieron en las redes sociales una serie de videos que dan cuenta de quién supuestamente lo amenazaba y cosas por el estilo. Vea, ¿sabe qué? La gente, escúcheme bien, autoridades de Ecuador, a la gente no les importa la politiquería, no les importa en realidad estos dime que te diré entre organizaciones políticas. La gente lo que quiere es que la Policía Nacional, que el gobierno, que el Ministerio del Interior tome el control de las cárceles, tome el control de las ciudades. Y lastimosamente este gobierno, con el dolor del alma, ha dado muestras de irresponsabilidad, ha dado muestras de ineficacia. No ha podido tomar el control de las cárceles. Solamente el día de ayer veíamos de los hechos que ocurrieron en la propia penitenciaría, donde habían varios guías penitenciarios que estaban detenidos internamente por parte de los propios presos allí. Ni la propia policía podía ingresar. ¿Qué significa eso? Que no hay la capacidad de respuesta. Y eso lo sabe la gente, lo saben los ecuatorianos. Y desde este pequeño bastión de comunicación les damos a conocer nuestro punto de vista, porque como periodistas somos corresponsables al quedarnos callados, al pensar que las cosas siguen en perfectas condiciones, que no ha pasado absolutamente nada. O dígame usted, padre de familia, si va tranquilo a dejar a su hijo a la escuela, va tranquilo a dejar a su hijo a la universidad, o lo va a recoger, o anda tranquilo en las calles de la ciudad. La gente anda inquieta, anda intranquila. El gobierno no tiene la capacidad de respuesta, no ha tenido la capacidad de actuar oportunamente. Se han pasado ofreciendo un sinnúmero de cosas, y ahorita las acciones inmediatas, ya saben, no, la típica, ¿no? Se dispone estado de excepción en la provincia tal, ahí está media alaraca ahí, los policías haciendo su trabajo y también exponiéndose a veces hasta sin chalecos, sin el material idóneo, yendo a pelear mientras los delincuentes están con fusiles, los policías con unas pistolas paupérrimas. Y luego tenemos también otro mal muy grande, es el tema de la justicia, que nos queda debiendo sobremanera a los ecuatorianos. En realidad, muchos de los casos emblemáticos en el país han pasado al olvido como si nada. Es hora de cambiar. Por eso, este rato, ¿qué debería hacer el propio gobierno nacional? Ya está en una etapa de transición, ya se están yendo para la casa. Tener por lo menos la dignidad de reunirse con todos los demás candidatos y planificar qué se puede hacer, escuchar las ideas que tiene en mente cada uno. ¿Por qué no participó el presidente Lasso en las actuales elecciones? No participó porque la idea que se vendió, que un compromiso con la democracia, que participen los demás. No. Las cifras eran pésimas. Y por eso creo que la vergüenza más grande es presentarse a un comicio electoral, porque los resultados hubieran sido más que lapidarios.
A veces hay que tener la dignidad, y si no se tiene la capacidad hay que dar un paso al costado. Es mi recomendación, por dignidad, por el buen nombre. Cuando uno no puede, mejor se hace a un ladito y da paso a alguien que en realidad tenga la capacidad del compromiso y el amor por su patria. Hoy condeno públicamente lo que vive nuestra patria. Ecuador se quiebra a pedazos y no hay capacidad de respuesta. No hay, lastimosamente, desde los organismos del Estado, la capacidad de responder como se debería. Se tuvo que decir y se dijo. Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano. Mega Noticias, edición estelar.